Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Un año desde el primer bombardeo de Rusia a Ucrania. Inflación de precios y muertes de inocentes, como siempre sucede en cada guerra, en cada conflicto. Un Vladimir Putin obcecado y sin ceder hasta este momento, que sabe que ha perdido más de lo poco que ha ganado en esta sin razón para muchos y justificada para otros. Y una Ucrania arrasada, pero aún con cierto ímpetu. En este momento, la visita de Xi Jinping a Moscú, de hecho, según informan varios medios de comunicación internacionales, la mayoría de los países apoya que se alivien las tensiones respecto al conflicto en Ucrania, según también informó el Ministerio Chino de Exteriores. Hay voces racionales y pacíficas constantemente en aumento que quieren que se promueva la paz y las conversaciones y se oponen a que se añada más leña al fuego. Eso dijo Xi al líder ruso. Pero por su parte, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken mostró su escepticismo sobre las propuestas chinas de paz. Él cree que podría ser una táctica dilatoria para favorecer a Rusia. Y conmigo se encuentra el profesor de Relaciones Internacionales y gran conocedor de estos temas, Iván Gatón. Iván, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu percepción en base a lo que he dicho y cómo tú ves lo que está pasando en este momento? Yo creo que estamos ante el nacimiento de lo que ya se veía venir, que era un mundo multipolar. Y las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores chino hace apenas una semana, donde él decía que Rusia y China están comprometidas con una democratización de las relaciones internacionales, es más que una señal clara de un mundo que era unipolar a un mundo que es multipolar, no solamente con China y con Rusia, porque en esto debemos también estar conscientes. Ahí está también India, que la situación en Ucrania le ha favorecido. Ahí está también el caso de Turquía, que empuja en ese mundo multipolar a pesar de las desgracias, de las catástrofes naturales que le han afectado seriamente en los últimos días. Las últimas semanas, perdón. Ahí está también el caso de una Indonesia que empuja en buscarse un espacio en ese mundo. El mismo Brasil, que ahora con Lula de nuevo, de una manera u otra, buscará la forma de tener más incidencia. Entonces, el nacimiento de un nuevo orden siempre trae en el mundo, ¿qué? Incertidumbres. Porque si nos vamos a ver en términos económicos y en términos demográficos, nos vamos a dar cuenta que el eje transatlántico ya no es quien tiene la mayor parte del Producto Interno Bruto del planeta. No solamente el tema de la población. Y si, por ejemplo, vemos que la guerra en Ucrania, que en verdad es una guerra ilegal, pero sin embargo, la gran mayoría de los países del mundo no se han sumado a las condenas. Para poner un ejemplo, el caso de África. La gran mayoría de los países africanos no se han sumado. Un asunto son los ecos que nosotros tenemos de nuestros medios, de la opinión pública nuestra, y el otro es la realidad. Cuando usted ve, por ejemplo, la reunión de Xi y de Putin, solamente hay que pensar geopolíticamente en lo que Mackinder llamaba la región cardial y pensar entonces lo que Kissinger planteaba de que era mejor que Moscú estuviese más cerca de Washington que de Pekín, o que Pekín estuviese más cerca de Washington que de Moscú. ¿Y qué se ha logrado ahora? Que estos dos grandes, es decir, es un dragón y un oso sumados, están más cercanos.
Pero solamente un dato. Ujú. Xi Jinping y Vladimir Putin se han reunido con esta ocasión 40 veces en 11 años. Ya. Yo quiero que un profesor de relaciones internacionales analice, y yo lo hago en mi caso como docente de esa materia, y desde Hattusil III y Ramses II, que se reunieron para hacer el acuerdo de Kadesh. Estamos hablando en el siglo VIII antes de Cristo. No existe en la historia de la humanidad dos jefes de Estado que se hayan reunido tantas veces. O sea que entonces tú quieres decir que esa sospecha o esa ligera corazonada de Blinken de que esto es una táctica dilatoria es cierto, Lo puede que ser hay que, cierta. no, lo que hay que ver esto en el contexto de que en geopolítica Ujú. el panorama es como si fuese un tablero. ¿Y quiénes son los que dominan el tablero geopolítico? Son las grandes potencias y se conocen sus cartas. Y esta es una guerra que evidentemente pudo haber sido evitada, Claro que pero, sí. pero no se quiso evitar. Y lo que hay que ver es cuáles son los intereses que estaban detrás de no evitar esa guerra. Y también tomar en consideración que había un mundo en el cual nosotros podíamos notar que ese proceso de globalización que la guerra ayudó a detener, el gran ganador era China. Ya. Eso hay que estar claro. El proceso de globalización económica, el gran ganador era China. Si por otro lado, entonces, tomamos el escenario de la COVID, porque es algo que no puede olvidarse, la COVID aceleró esos procesos geopolíticos que ya estaban en marcha. Es decir, lo que decíamos al principio, las potencias saben, y lo dicen desde Estados Unidos, y lo dicen desde Europa. Hay un mundo que tiene los valores transatlánticos, democracia, derechos humanos, y hay otro mundo que es autocrático, hay un mundo que es democrático, pero que es muy peculiar, que es el de la India, que todavía no ha podido quitarse de encima, a pesar de las elecciones democráticas, el tema de las castas. Así es. Es decir, hay que ver el mundo como es. Y ya que tú mencionas India, dijiste que tiene que ver también India con esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿En qué sentido? Bueno, La incidencia. cuando Ursula von der Leyen visita para pedir el apoyo del gobierno de Narendra Modi a las sanciones a Rusia, el canciller indio dijo que Occidente debe dejar la costumbre de pensar que sus problemas son los problemas de la humanidad, que hay más guerras, que Más ellos conflictos. colonia, que ellos fueron colonia y los países europeos no le ayudaron. Es decir, que India está pasando su factura. Recordemos que India se liberó fue en 1948. Sí. 49, perdón. Y fue un parto muy duro. Vamos a olvidar que en el momento de la independencia de India, el apoyo mayor lo recibió de Rusia, no así de Europa, por pertenecer a los países no alineados que creó el bloque que encabezaron Zhou Enlai por China, Gamal Abdel Nasser por Egipto, Ahmed Sukarno por Indonesia y por el otro lado Joseph Broz Tito. La India dijo, no, espera. De hecho, India está aprovechando y compra petróleo barato a Rusia e incluso lo refina y se lo vende como gasolina en Europa. Así es. ¿Y tú crees que se va a extender más esta guerra, Iván? ¿Cuál es tu percepción? Obviamente nadie tiene una bola de cristal, pero para finalizar este primer bloque, ¿crees que falta mucho? Porque nadie apostaba por un año de guerra. Bueno, como nadie apostó que la insensatez de una guerra como esta iba a llegar a un escenario mundial donde hace apenas unos 15 años tuvimos una crisis financiera que postró las economías del mundo occidental, donde un país, por ejemplo, como España, de tener un 30% de deuda externa, pasó al 125%. Así es. A que Italia tiene una deuda externa de un 200%, 195%. De un mundo que entonces, aparte de esa crisis financiera de 2008, pasó a la crisis de la COVID, o es que olvidamos que el mundo se detuvo y que después de la COVID llegó la crisis de los contenedores. Entonces, llegar a un mundo tan insensato como este
que no puede dirimir el tema de una guerra por la ampliación de alianzas militares, de intereses, de que yo entiendo que este espacio todavía forma parte de mí. ¿Pasábamos eso por alto? No, no lo pasábamos por alto. Siempre creímos que la guerra es una partera de la historia. Así ha sido. De hecho, hay trabajos de universidades de Stanford donde grandes historiadores dicen que no nos quejemos de las guerras porque las guerras siempre permiten crear, luego de que se hace la Pax o la paz, pero la paz eliminando una gran parte de la población. Es como la Pax Romana que llegó a España y acabó con todo el que tenía que eliminar, como hizo la Pax también de los mongoles, pero se elimina gran parte de la población y así usted hace la paz. Entonces, en ese mundo de la guerra como partera de la historia y un complejo militar industrial que le ha ido muy bien, el complejo militar industrial, se han acabado las municiones. Siempre les va muy bien. O países como los europeos que dedicaban dinero al servicio sanitario, a la sanidad pública, ahora lo están invirtiendo en armas. ¿Conviene detener la guerra? Esa es una gran pregunta. ¿Conviene detener la guerra? Si hay un complejo militar industrial que a final del camino, y da pena decirlo, alguien que conocía sobre guerras, y siempre lo digo, Dwight Eisenhower, en su último discurso, dijo que la amenaza de la democracia era el complejo militar industrial, porque era el que iba a decidir quiénes iban a ser los presidentes en Estados Unidos. Y de hecho, como el complejo militar industrial mueve tanto dinero, porque es la principal industria del planeta, puede darse el lujo de decidir quién va a ganar unas elecciones, porque las elecciones no se ganan en base a programas de gobierno. Las elecciones se ganan en base a dinero para publicidad y dinero para logística. Logística, entre comillas, es un eufemismo, porque eso lo que indica es la gente que hay que llevar a votar. Así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estoy con el profesor de Relaciones Internacionales, Iván Gatón. Hace ya, 20 años de aquella invasión demencial bajo pretextos falsos, indecentemente falsos, y esto es una opinión mía personal, atacar a un país que nada tenía que ver con aquellos aciagos ataques terroristas del 11 de septiembre de aquel inolvidable año 2001. Miles y miles de millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos y de los contribuyentes de países de la coalición en aquel momento que apoyaron a Bush en atacar a un enemigo que realmente él no se tomó el tiempo en conocer, un enemigo complejo, distinto. Uno no sabe si fue con el deseo de saldar la deuda que su padre, George Bush, cuando fue presidente, no lo logró. Y bueno, de ahí se derivó tantas atrocidades, tanta sangre, tantas muertes y grupos derivados de terrorismo, como fue el ISIS, pero el ISIS es más reciente. Iván, 20 años se cumplieron recientemente de la invasión a Irak. ¿Cómo ves tú este país después de 20 años de este infierno, que no significa que no siga sucediéndose ciertos ataques muy puntuales, ataques suicidas, ataques terroristas, pero ¿cómo tú pudieses evaluar esos 20 años que ya pasaron y que el país todavía no se ha recuperado del todo? Yo creo que Irak es el principio del fin de un orden internacional que se había establecido a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue el orden internacional que se estableció con Naciones Unidas, el derecho internacional. Fue una guerra ilegal que dejó un precedente nefasto. Así es. Y algo que mucha gente pasa por alto. No tomar en consideración que Irak, la mayoría de su población era chiita, es chiita,
donde vivían cristianos nestorianos. Por ejemplo, Tariq Aziz, que era el ministro de Relaciones Exteriores, era un cristiano nestoriano que vivía en cierta tranquilidad. Llevar a cabo esa guerra provoca entonces que se pierde el equilibrio. ¿Y quién asume el poder? La mayoría de la población que era chiita. Eso provocó una guerra civil. Olvidamos porque hay un elemento adicional. Recuerdo cuando se nombró a Jalal Talabani como presidente de Irak. Pero sucede que Jalal Talabani es kurdo y los kurdos no son árabes. Los kurdos son kurdos. Pero los kurdos son el principal problema para Turquía, miembro de la OTAN y principal aliado de Estados Unidos en la región. Pero los kurdos están en la zona de Irak donde hay más petróleo. Pero luego, cuando llega el califa Abu Bakr al-Baghdadi, que conocimos como el califa Ibrahim, los cristianos o las cristianas estaban siendo vendidas a 100 y a $200. Increíble, eso fue la población kurda también, y se llevó a cabo una guerra civil. Una guerra civil desastrosa en un país que antes de esa guerra las mujeres eran más del 50% de la matrícula universitaria, en un país donde a pesar de todo más de un 40% de la población era clase media. Pero un actor de Hollywood muy conocido por andar siempre de país en país, involucrándose en muchos asuntos, Sean Penn, quien financia un documental donde nos damos cuenta que más de 1 millón de niños iraquíes murieron como fruto del uranio empobrecido. Así es. Entonces, no es lo de Irak el resultado de la sinrazón, de la demencia del poder. Totalmente. Lo que llaman los griegos hubris o ibris. Entonces yo creo que Irak es el principio del fin también de un periodo en el cual la humanidad, gracias al equilibrio de poder geopolítico que daba el veto en el Consejo de Seguridad, se rompe. Es decir, nunca la humanidad había tenido tanta paz, a pesar de las guerrillas, a pesar de lo que fuese. Ustedes pueden estudiar la historia de la humanidad y van a descubrir que el periodo de la Guerra Fría, hasta esa guerra de Irak, que había un equilibrio, las potencias se sentaban y decían, está bien, vamos a bajar la intensidad. Y se ponían de acuerdo. Entre estados directamente no existían guerras. Y con Irak se inició entonces algo que incluso cuando vemos lo que sucedió con Kosovo, que entonces vemos que se tomaron principios que violaban también el derecho internacional desde la perspectiva de países que como España dicen, pero si me aprueban Kosovo como lo han aprobado y yo digo que sí, ¿qué me puede suceder con Cataluña? Por eso España nunca ha aprobado la independencia de Kosovo. España no la ha aprobado. No, porque sabe no que, oye, tengo que poner mi barba en remojo. Claro. Cuando se da esa situación, ahí también notamos con el ataque de la OTAN a Serbia, porque no podemos olvidar también el ataque de la OTAN a Serbia. Eso fue ayer. Forman precedentes funestos, desgraciados, para ese equilibrio de la violencia en el mundo que podían tener las grandes potencias. Y es lo de Kosovo lo que le sirve de excusa luego a Rusia cuando Crimea. Recordemos cómo desde la administración Obama decían, no, pero que Crimea no es Kosovo. No, pero yo hice elecciones también. Alegó Rusia. Entonces se crea un precedente que ha sido negativo. Estamos en un mundo ahora como todos los cambios de época, que nos ponen en incertidumbre, en zozobra. Y entonces ahora, con lo de Irak, tomándolo como referente, uno dice, pero ¿ustedes se imaginan lo que es haberle cambiado a los iraquíes ese mundo que ellos tenían? Bueno, un mundo de una dictadura feroz, atroz también, todo hay que decirlo. Como dijeron algunos, a juicio de algunos, insisto, había trabajo, se enganchaban al ejército, había de dónde comer. Pero aparte de eso, yo creo que sin justificar a Saddam Hussein, ¿quiénes pusieron a Saddam Hussein en el poder? ¿Quién fue el que le sirvió al mundo occidental para enfrentar a la revolución chiita en Irán?
O olvidamos que la guerra más larga del siglo XX fue la guerra irano-iraquí. Así es. Es decir, lo que hay que ver esto en claves geopolíticas, que no es la clave del idealismo de las relaciones internacionales, sino de un mundo que mañana se le importa que nosotros digamos, Ariel Grullón es otro individuo más, Dunia de Wint es otro individuo más, que hace que lo sacrifiquemos en el altar de nuestros intereses económicos y financieros. Y le destruimos el país y luego Así es. hay que reconstruirlo. Y ahí entra ese mundo financiero que está íntimamente vinculado a ese complejo militar industrial para el cual nosotros simplemente somos peones en Piezas. en un gran juego que es el de la geopolítica del planeta, donde los grandes deciden a través de sus mecanismos de violencia, de fuerza, cuál va a ser el destino de nosotros, los que estamos por aquí todavía pensando en las utopías. Ya. ¿Tú recuerdas ya para finalizar este bloque al famoso Paul Bremer, encargado de la Claro. coalición en Irak tras la invasión? Yo creo que no ha habido un político más nefasto que este señor y con tan poco tino a la hora de resolver allí, hablo de allí en Irak, el desastre que cometieron cuando llegaron en marzo del año 2003, porque él llegó en mayo. ¿No te parece? Mire, hay un tema, a mí nunca me sorprendió cuando vi que se estaban haciendo unos seminarios de cómo hacer negocios en Irak sin que la guerra haya comenzado. Solamente hay que ver lo que significa enviar a una persona a que se encargue de regir los destinos de donde comenzó la revolución más grande que ha tenido la historia humana, que fue el Neolítico, porque ahí en ese territorio que se destruyó fue donde comenzó la escritura, las primeras ciudades-estados, es la revolución del Neolítico. Y el Museo de Bagdad quedó hecho añicos. Se Así es. todas esas. Sin embargo, el Ministerio de Petróleo no se perdió nada. Entonces, solamente esto nos da una fotografía. Lo interesante es ver cómo George Friedman, que es el de Stratford Strategy Group, que es la CIA en la sombra, cuando hace un análisis sobre la invasión a Irak, dice: nadie sabe para quién trabaja. Eso lo pongo yo, pero como definición de todo lo que él escribió. Sí. Porque entonces ahora el que manda en Irak es Irán, perjudicando los intereses de Occidente. Tremendo. Vamos a una pausa y regresamos ya para el tercer bloque final. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Irán es una gran potencia regional a la que sus grandes reservas de hidrocarburos, y ahí el profesor Iván Gatón me puede corregir, cuartas reservas de petróleo y primeras de gas a nivel mundial, bueno, le confieren una situación de superpotencia energética en potencia y le reportan desde hace largas décadas una sustancial renta petrolera. Pero con todo y eso, Irán es un país muy peculiar porque se desmorona con el aumento del desempleo, la disminución de la renta per cápita y la pobreza. El año pasado, el profesor Iván Gatón, sé que recuerda que a raíz del asesinato de Masha Amini el pasado septiembre, solo por llevar su velo mal puesto, la sociedad de Irán
desde aquel septiembre enfrenta detenciones, sentencias de muerte, violencia. El régimen iraní no tiene distinción para matar, ya sea hombres, mujeres, niños, jóvenes, de manera brutal en cada una de las protestas que se han realizado a lo largo y ancho de este país tan peculiar. Y bueno, evidentemente la situación económica empeora. Hablamos de una sociedad que vive bajo un régimen teocrático islámico duro, fuerte y complejo. ¿Qué te parece a ti la situación de Irán en este momento, Iván? A raíz, sobre todo, desde hace un año con todas estas protestas donde las mujeres quieren libertad. Bueno, ¿qué puede sorprender en una entidad autocrática? Digo, teocrática. Uh-huh. Si no olvidemos que eso fue una revolución que se Así fundamentó en una teocracia. Creo que junto al Vaticano son las únicas dos teocracias que existen en el mundo. Y si bien es cierto que el Islam dio pasos de avances con relación a las mujeres en sus inicios a partir de la égira del profeta Mahoma en el 622, donde se dejó de abandonar a las niñas en el desierto y que murieran porque luego se convertían en una carga, de que en Europa, por ejemplo, todavía en el siglo XIX las mujeres no heredaban, existía el mayorazgo. Bueno, para poner un ejemplo más reciente, en España una mujer no podía sacar una libreta de banco sin el permiso del marido en los años 70. Ni divorciarse tampoco. Entonces ese Islam se quedó rezagado en el tiempo. ¿Por qué? Porque el dogma religioso, y más en las religiones, perder la fanatizadas, pureza, claro. esto trae sus inconvenientes. Entonces, ¿qué pasa? Irán es una sociedad que también hay que ver el elemento de su pasado persa. Así Siempre es. se ha creído, y así ha sido, una matriz civilizatoria. Por eso es que incluso son islam chiita y no sunita, porque ¿cómo van a seguir a los sunitas que son árabes cuando los árabes no eran la gran civilización en comparación a ellos? Pero han entrado en un mundo en el cual lamentablemente ha faltado, digámoslo así, una visión de parte de su dirigencia de hacer transformaciones. No podemos tampoco pasar por alto que uno habla de transformaciones, pero en esos pueblos son bien vistas las transformaciones. O las reformas, como también le llaman. O las reformas, como nosotros le llamamos. Lo de Mahsa Amini también, eso, si uno lo traslada, por ejemplo, a Arabia Saudita. Terrible, peor todavía. Pero ¿tú crees que ¿tú crees que eso de Masha fue como la gota que necesitaba la sociedad, sobre todo de cara a las mujeres, para arriesgar hasta su vida, como está pasando, y hombres también, para ver si esta sociedad puede cambiar o reformarse? Y que no dependa de lo que dictamine un ayatolá o Ebrahim Raisi, el presidente. No, porque Ebrahim Raisi realmente no es el que manda. Bueno, pero es a nivel ejecutivo. No recuerda. Bueno, de jerarquía, quiero decir. No, quien decide, y ahí vienen las peculiaridades de cómo funciona el poder. Quien decide incluso quién va a ser candidato político son los ayatolás. Son los ayatolás, sí. Que hay un consejo que es el que se encarga de hacer el sedazo y deciden este es el que va. Por eso digo que es un país teocrático. Así y en es. un país teocrático podemos estar hablando de ese tipo de reformas, porque cuando hablamos de Arabia Saudita, vamos a pasar por alto que es el lugar santo de todos los musulmanes y que la familia Saud es la protectora de los lugares santos de la Meca y de Medina. Entonces el Islam que van a practicar es el Islam hanbalita turco, más liberal, con otra base que no es la árabe, sino la turcomana, o van a utilizar la misma de base omeya que se fue a Marruecos. El Islam es muy diverso. Entonces, esas peculiaridades hay que tomarla en consideración, porque quieras o no, y aquí Occidente se equivoca. ¿Cómo? ¿Cuál es la base que toman como referencia los códigos, digamos, o el sistema judicial en los países musulmanes? ¿Cuál es el referente?
aunque no sea la Sharia, sigue siendo el Corán, porque hay un asunto que es la sociedad. Una mujer en un país musulmán tiene la guardia y custodia de los niños. No, No importa, pero más democracia que haya. Entonces, y no solamente las mujeres, sino también las minorías, los la, otros blancos de público, las minorías. Eso es algo vetado si se llega. O sea, es increíble cómo en pleno siglo XXI todavía haya países que vivan así, e Irán es uno de ellos. pero Dunia, hay un asunto que es importante también resaltar. Dime. Vivieron esos países los mismos procesos históricos que vivió Occidente y tienen como base el cristianismo, que aparte del Sermón de la Montaña, luego tuvo un eco en la isla de Santo Domingo, muy específicamente en la ciudad de Santo Domingo, con Fray Antón de Montesinos, que viene a dar paso a lo que es el ius gentium, el derecho de gentes, y que luego deriva en lo que son los eslabones que permiten los derechos humanos. Pero ¿Tuvieron estos países esos referentes de una revolución francesa? no, claro que no, pero no fue, Ah, pero fueron cimientos de grandes civilizaciones, Iván. pero es que los procesos Irán, Irak. históricos, pero los procesos históricos de ellos, y es el error de nosotros en Occidente, no fueron los nuestros. Allá no apareció un Lutero con las tesis de Wittenberg a hacer las reformas protestantes y provocar las guerras religiosas que llevaron ¿a qué? A la paz de Westfalia, que permitieron los estados laicos. Es que estamos evaluando esos mundos como le pasó a un famoso guerrillero muy conocido por todos en América Latina, Sí. que fue Ernesto Guevara, que se fue al África con 200... Al Congo, se fue al África, específicamente a Tanganica, a Tanganica. en el Congo, con 200 soldados de color negro, mulatos, de Cuba, y Gamal Abdel Nasser, cuando él tuvo que salir, porque la cultura de allí, cuando les decía que habían que entrar en una trinchera, los soldados no entraban en trinchera. ¿Por qué? Porque en su cosmovisión, una trinchera indicaba que se iban a morir, y se iban donde un brujo a hacerse una limpieza, Un y baño el de brujo flores, le daba sí. 3 garrotazos y le dejaba al Che 5 o 10 soldados con un cúbito o un radio roto. Entiendo lo que dices, pero recuérdate que Irán no era así cuando el Shah de Persia, Ah, pero ¿qué que provocó? quiso occidentalizar esa sociedad, y mira Sí, todo lo que ocurrió, pero Irán era otra cosa. Y sí, el pero mismo Irak, Iván, en aquel tiempo, quiero decir, en aquel siglo pasado. Es el más, hasta Shah, Afganistán en los años 50 no era el Afganistán de los talibanes de hoy, que han vuelto a recuperar sí, el poder. pero ¿qué pasó? El golpe de Estado a Mohamed Hedayet Mossadegh Ujú. por la nacionalización del petróleo, un golpe de Estado que apenas costó $135,000, Cheles. fue lo que generó luego en que ante un país donde un monarca como el Shah Mohammad Reza Pahlavi tenía una policía como la SAVAK, Como la SAVAK. Sí. tan cruel como las que tienen los ayatolá ahora, Sí. le dieran el espacio a un hombre que Occidente pensó que los iba a ayudar luego, porque la revolución no la hizo el ayatollah Ruhollah Mossavi Khomeini. Ruhollah Mossavi Khomeini estaba en París y desde París enviaba casetes a Irán, y después fue que se alzó con la revolución. ¿No será que los intereses de las petroleras de Occidente, más que nuestros gobiernos, fueron los que empujaron a situaciones que luego, como la caja de Pandora que nos enseñó la mitología griega, cuando se abren, después no hay forma de cerrarlas? ¿O será que el pueblo iraní no supo valorar en su justa dimensión el cierto avance que instauró y fomentó el Shah en aquel tiempo, y prefirió hacer una revolución para que volviera el régimen teocrático como el del ayatolá de turno en ese momento? Y ahora quiere volver hacia atrás en este momento. En la historia no se hace ucronía, la historia se analiza en el momento en el que está ocurriendo, en su contexto. El régimen del Shah tenía una policía represiva. Como la tenía Saddam.
Sí, pero lo que quiero decir es que es en su contexto. Pero Le modernizó tocó el Estado, Iván. pero no importa, la gente no va a ver. Y la sociedad era otra. Había un poco más de apertura occidental, es lo que te quiero decir. Pero la occidentalización de Irán para muchos de esos iraníes era una amenaza ¿a qué? A sus costumbres. Costumbres, Dunia. Eso es lo que pasa, que nosotros O a su fanatismo religioso. Bueno, pero le vamos a llamar fanáticos religiosos a los judíos que fueron deportados en el 732 con los asirios y ya luego... te fuiste muy hacia atrás. No, y después llegan al 1948 con la resolución 181 y después de 2000 años traen un idioma que había desaparecido porque no dejaron de seguir el Yom Kippur, el Rosh Hashanah. Las cosas hay que evaluarlas en una dimensión mucho más amplia. Son los chinos, por ejemplo, comunistas. Cuando yo oigo a todo el mundo hablando que los chinos son comunistas, que los chinos son comunistas. Bueno, ¿cómo se llama el partido? Primero son confucianos, se llama. Sí, eso sí, claro, eso es claro, pero son los confucianos, valores de China, claro. Pero no eran enemigos de los soviéticos. No se fueron casi a una guerra con los soviéticos en el incidente del río Usuri. Este es el problema, Dunia, de la posmodernidad, que antiguas civilizaciones se afianzan en sus valores. Y dicen, pero Occidente, tú eres más nuevo que yo. ¿Y qué puede esperar Irán? La sociedad en este momento. Bueno, ¿habrá una reforma? Es un país que no se sabe en qué puede terminar, porque no solamente es un país que tiene esa tensión interna muy grande, es que hay una juventud. Ahí voy. Hay una juventud que no está dispuesta, como la mayoría de la juventud, a sacrificar su vida para dársela a un grupo que está en el poder. Ahora, ¿qué sucede? ¿Tendrá esa juventud lo que se ha necesitado siempre para tener el poder? ¿De dónde sale el poder? ¿Solamente de las masas? No. La implosión de la URSS, cuando los tanques estaban en el Kremlin, no era simplemente que la gente había perdido el miedo y salió allí. Es que los soldados que estaban en esos tanques no dispararon, como sí sucedió en Tiananmen. El poder sale de la boca de un fusil. Así es. Iván, gracias por estar aquí en este cuarto de ensayo que hemos hablado brevemente. Hemos ido por 3 naciones, cual de las 3 más peculiares, sobre todo Irán que Irán. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. No, de nada, y agradecido. Necesitamos más tiempo para hablar de estos temas. Necesitamos horas para hablar contigo de estos temas. Y decirle a los oyentes que uno no está hablando de lo que le gustaría como ser humano decir. Claro. Sino de cómo el mundo funciona. Y el mundo se nutre de las realidades. Y hay una lucha que ha sido una lucha eterna, que es la lucha por el poder. Es apasionante hablar de la situación en distintos países, la situación actual, la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en Irak, luego de 20 años de invasión norteamericana, de una invasión nefasta, y en un Irán que desangra a su juventud a raíz del asesinato de Mahsa Amini y que no se sabe si algún día estas sociedades de esos países tan peculiares se reformarán o serán distintos en derechos hacia las minorías y las mujeres. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com.
Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.